get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only the best, I'm lonely, but damn, I'm going, no fake. Amigos, antes de empezar con este video les pediré algo sencillo, vayan a seguirme en Instagram que es totalmente sencillo, el link se los dejaré en la descripción al igual que la de mis otras redes sociales. Ahora sí vamos con el video. El bestial poder de Kakaroto llegaba a todos los multiversos existentes, los dioses creadores no podían creer lo que presenciaban, desde hace millones de años que la doctrina egoísta prohibida desapareció por el primer Saiyajin y la vuelve a activar otro Saiyajin después de tantos años. Los dioses creadores estaban realmente serios ya que esa forma fue creada por el dios creador maligno que ningún ser era capaz de dominar tal poder. Esto es malo, en este momento Kakaroto no es capaz de razonar, es como si se tratase de la forma Osamu, diría Sarama seriamente. Exactamente, no obstante Kakaroto tiene demasiado potencial que tiene mucha probabilidad de dominar tal poder, pero si no lo logra será destruido por su propio poder, diría Archon seriamente. Regresando al multiverso 1, la mitad del Palacio del Todo había sido destruido por el aura destructiva de Kakaroto, el Palacio del Todo era sumamente resistente pero no pudo contra el bestial poder del Saiyajin semidios. Si no hubiera creado ese campo de energía, hubiéramos sido destruidos por esa aura, diría Mikoshi muy agotada al usar todo su poder en esa barrera junto a su hermano Daishinkan. Él es realmente Kakaroto, su ki es tanto que casi pierdo la conciencia, diría Nean. Como tú puedes poseer ese poder, yo tengo que ser el Saiyajin más poderoso de todos los universos, yo el Super Saiyajin Dios legendario, diría Broly jadeando del cansancio al haber recibido miles de golpes en un segundo. Kakaroto solo vería seriamente a Broly y no pensaba nada más que en asesinar y ver sufrir a sus adversarios. Admito que tienes un gran poder Saiyajin, pero no te creas tanto por ese poder, diría Broly que aún seguía intimidado. Entonces Kakaroto a una grande velocidad desaparecería de la vista de Broly, Broly comenzaría a recibir golpes por todo el cuerpo, los golpes de Kakaroto cada vez más eran más pesados y fuertes. Pero qué rayos, ¿a qué hora se movió? Sus golpes son demasiado pesados y veloces, siento que todos mis músculos se desgarran, nunca había sentido una aura así de destructiva, solo su aura me provoca mucho daño, a esto le llaman la doctrina egoísta prohibida, se diría Broly mientras era masacrado a golpes. Kakaroto le acertaría un último golpe y Broly caería al suelo con moratones que habían roto su costilla. Broly estaba escupiendo mucha sangre y no paraba de toser. No puede ser, él no es mi Kakaroto, esos ojos que muestran algo peor que el infierno, diría Mikoshi con un escalofrío que nunca había sentido. Esto es malo, Kakaroto tiene que ser capaz de dominar ese poder, diría Nean preocupada. Broly lograría ponerse de pie mientras que sostenía su costilla rota. Yo debo hacerte pedazos, repetía una y otra vez el Saiyajin semidios que solo pensaban en destruir todo. Broly aumentaría mucho más su poder legendario y se iría de nuevo en contra de Kakaroto. La ráfaga de golpes comenzaría y Kakaroto esquivaba cada uno de los golpes de Broly. Broly daría una lluvia de esferas de ki, pero Kakaroto las desviaba con una sola mano. Pero qué rayos, este Saiyajin es un demonio, cada segundo que pasa su poder aumenta más y más, diría Broly sin poder hacer nada. Yo destruiré todo, eran las palabras del Saiyajin descontrolado.
Entonces Broly sería atravesado por una espada de ki por parte de Kakaroto. Broly al recibir tal daño escupiría sangre y caería de rodillas mientras que Kakaroto aún lo mantenía atravesado por su espada. Yo debo asesinarte, esa es mi misión, decía el Saiyajin que no tenía razón en lo hacía, la doctrina egoísta prohibida no era un poder cualquiera. Entonces Kakaroto ejercería más fuerza en la espada de ki, provocando el gran dolor de Broly. Saiyajin Kakaroto, si piensas que podrás revivir a tus padres estás equivocado, yo destruí la Super Dragon Ball, al final yo fui el vencedor, diría Broly con una sonrisa malvada. Kakaroto solo vería a Broly sin ninguna emoción, Kakaroto haría desaparecer la espada y este solo vería a Nean y Mikosin sin ninguna expresión. Broly se pondría de pie y su herida poco a poco se iba cerrando. Kakaroto por dentro luchaba con él mismo, tratando de razonar y dominar el poder de la doctrina egoísta prohibida, pero no eran un reto fácil, incluso podría costarle la propia vida, pero su fuerza de voluntad era increíble. Kakaroto se tomaría de la cabeza y en su mente vería un ser de pura maldad que era él mismo, en su mente vería toda la destrucción que provocaría si no dominaba el poder, el daño que les causaría sus dos amadas que eran Nean y Mikosin. Bien, Kakaroto está distraído, ahora es mi momento, diría Broly para arrojar una potente esfera de ki hacia Nean y la bella ángel Mikosin. La poderosa esfera se dirigía hacia Nean y Mikosin con una enorme velocidad, ambas diosas cerrarían los ojos para esperar lo peor, sin embargo frente a ellas se encontraba Kakaroto, que había detenido la esfera de ki. Mikosin, Nean, perdonen por haberlas preocupado, ahora déjenme esto en mis manos, diría Kakaroto con un rostro ensombrecido. Pero qué rayos, ¿cómo es que tiene razón? Diría Broly retrocediendo del miedo. El ki de Kakaroto comenzaría a aumentar de una forma extraordinaria, su aura destructiva comenzaría a surgir con mucha más potencia. Esto es imposible, la doctrina egoísta prohibida se adapta al cuerpo de mi Kakaroto, diría Mikosin con mucha sorpresa. Esto no debe ser posible, nadie ha logrado hacer tal hazaña, es como si la doctrina egoísta prohibida haya estado siempre en su interior, incluso los dioses creadores no fueron capaces de controlar ese poder, pero Kakaroto lo hace con tanta facilidad, diría Daishinkan sin poder creerlo. Aún no entienden, mi Kakaroto está dando todo en esta batalla, él lo hace por sus padres, Mikosin y por mí, su fuerza de voluntad, amor por Mikosin y por mí hace que su fuerza de voluntad sea tan poderosa, diría Nean. Es verdad, pude sentirlo en su corazón, diría Mikosin con una sonrisa. Entonces el aura de Kakaroto crecería mucho más y su cabello se tornarían por completo de color violeta y aún mantenía sus impotentes ojos color sangre. Su poder había aumentado tanto que todo el lugar temblaba. Mientras tanto en el multiverso 3, la diosa del todo sentiría un poder que había sentido hace millones de años. ¿De quién es ese poder? Al parecer alguien acaba de liberar el poder de la doctrina egoísta prohibida. ¿Cómo es esto posible? Sin embargo este increíble ki viene del multiverso 1 donde gobierna ese atractivo Saiyajin. Sin duda ese Saiyajin es muy interesante, puedo sentir que su bondad aún permanece a pesar de su ki maligno. Kakaroto eres muy increíble, diría la diosa Towa. Ahora nos ubicamos en el multiverso 4. Ese poder es maligno y a la vez posee bondad pura, sin embargo ese poder le pertenece a la doctrina egoísta prohibida, alguien ha sido capaz de dominarla aunque eso suene imposible, ese ki proviene del multiverso 1, ¿acaso se trata del nuevo rey del todo de ese multiverso? Qué interesante Saiyajin Kakaroto, se diría la diosa número 21 de ese multiverso. Volviendo al multiverso 1. Esa forma es la doctrina egoísta prohibida en todo su esplendor, como tú Saiyajin has sido capaz de dominar tal forma que ningún otro dios ha logrado hacer, diría Broly frustrado. Este poder es increíble, siento todo este poder correr por todo mi cuerpo, sin embargo este poder no durará mucho, mi ki se está desbordando, será mejor que acabe con este insecto de una vez por todas, se diría Kakaroto seriamente. Entonces el Saiyajin semidiosa a una velocidad aterradora, se pondría frente a Broly propinándole miles de golpes a la velocidad de la luz. Kakaroto golpeaba en los puntos débiles de Broly, provocando que Broly sufra mucho daño. Kakaroto de una pirueta le propinaría una fuerte patada en el rostro, haciendo que Broly caiga al suelo y con sangre en su rostro. Esto ha acabado Broly, cometiste un error al llegar a mi multiverso, diría Kakaroto seriamente. Entonces Kakaroto comenzaría a reunir una gran cantidad de ki en ambas manos. En
todo el lugar recorría un enorme tornado, lo que provocaba el poder de Kakaroto. Kamehameha fueron las palabras de Kakaroto para que un poderoso ataque saldría de sus manos. El ataque era tan poderoso que se llevaba todo a su paso. Broly, con las pocas energías que le quedaba, prepararía su ataque más poderoso y lo lanzaría, comenzando un choque de poderes. Para sorpresa de Broly, el ataque de Kakaroto era sumamente poderoso, que arrasó con su ataque con tanta facilidad. El Saiyajin legendario trataría de detener el ataque, pero era imposible. El ataque de Kakaroto poco a poco iba consumiendo a Broly, hasta que finalmente el ataque de Kakaroto atravesaría a Broly. Broly escupiría sangre y este explotaría junto al ataque, que destruya muchos planetas y galaxias. La explosión terminaría y solo dejando mucha devastación en todo el lugar, y en el centro de todo el palacio destruido se encontraba Kakaroto, aún con la doctrina egoísta prohibida. La batalla ha finalizado, mi Kakaroto fue el ganador, diría Nean con una sonrisa. Esto aún no termina, siento el ki de los dioses creadores acercándose, parece que vienen hacia mi Kakaroto, diría Miko seriamente. Esto es malo, debe tratarse al poner en riesgo todo el multiverso y también por la doctrina egoísta prohibida, diría Daishin seriamente. Entonces los dioses creadores llegarían al palacio, notando que todo estaba destruido y el ki de Broly había desaparecido por completo. Veo que tienes el control total de la doctrina egoísta prohibida, con ese poder acabaste con la vida del Saiyajin que acabó con tus padres, diría Sarama seriamente. Así que ustedes lo sabían, nunca me dijeron acerca de mi origen, diría Kakaroto seriamente. Si lo hubieses sabido desde un principio, todo el multiverso había sido destruido tal como casi pasa en este momento, diría Archon seriamente. Nean y Miko se acercarían a Kakaroto. Lo hiciste bien, Kakaroto, sabía que tenías un gran potencial como para dominar la doctrina egoísta prohibida, sin embargo las Super Dragon Ball fueron destruidas por Broly, sin embargo puedo crear otras, pero eso tomaría un año, pero en el multiverso 4 existen unas esferas, diría Sarama. Así es, en ese multiverso gobierna la diosa número 21, ella es una de las diosas más poderosas, y te cuidado ya que ella no confía en nadie, diría Archon. En fin, nosotros tenemos que preparar las dimensiones dañadas por la batalla, diría Sarama desapareciendo. Entonces el dios creador haría lo mismo. Kakaroto perdería la mitad del poder de la doctrina egoísta prohibida y solo quería en su 50%. Kakaroto, eres increíble, has hecho una hazaña que nadie ha logrado hacer, diría Miko con una bella sonrisa y le daría un beso a Kakaroto. Así es, incluso derrotaste el dios legendario, diría Neani haciendo lo mismo que Miko. Gracias chicas, en esta batalla mi objetivo fue protegerlas hasta el final, y ahora tenemos que ir al multiverso 4, diría Kakaroto seriamente.